Amigos, con Bits, tus recargas electrónicas de Antel rinden siempre un 25% más. Para registrarse hay que digitar asterisco 248, numeral, seguido de la tecla CEN desde cualquier móvil que tengas. Esto es hasta el 31 de octubre y hay que, por cualquier duda o ampliación de información, comunicarse con www.antel.com, la empresa de comunicación de todos los uruguayos. Como les había adelantado, estamos recibiendo con muchísimo gusto al diputado Hernán Bonilla, economista, para hablar sobre temas que tienen que ver, en principio, con la inflación, porque le preguntábamos al diputado Bango cómo él veía, ¿no?, el tema de la inflación, que sí, que le preocupa los temas macroeconómicos, obviamente muy importante, pero que tiene total confianza en el equipo económico. Su postura. Bueno, el propio Ministerio de Economía ha sido quien hace unos días dijo que el principal problema macroeconómico que tiene el país es la inflación. Yo creo que tiene otros, pero bueno, concentrémonos en la inflación. Hay un problema muy notorio. En primer lugar, porque la inflación anualizada hoy ya es de 8,6%, la misma inflación más o menos del año pasado. La acumulada en lo que va del año ya es de 6,67% y faltan 3 meses. O sea que, sin dudas, ya por lo que hay acumulado en este año, el Banco Central no va a cumplir con su objetivo de inflación. El Banco Central se fija un objetivo que está entre 4 y 6%. Y una vez más no lo va a cumplir. Para que entendamos todo de qué estamos hablando cuando hablamos de inflación, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la inflación es... La gente cree que lo siente en su bolsillo, obvio, sí, pero las frutas cuestan más, las verduras también, los alquileres, ¿qué más ha subido? Han subido varios rubros. Cuando se habla de inflación se habla de un aumento generalizado y sostenido de precios, ¿no? No de rubros específicos. Ahí va, tiene que haber un conjunto de rubros que suban. La inflación en Uruguay se mide a través del índice de precios al consumo, el IPC, que elabora el Instituto de Estadística, que mide una canasta, sigue los precios de una canasta de bienes representativo del consumo de una familia. Por eso que en general es un índice confiable, ¿no? El Instituto de Estadística nuestro, a diferencia del de Argentina, es confiable. Ahora, fíjese, los empresarios industriales han manifestado, se han reunido con el presidente de la República hablando sobre la falta de competitividad de algunos rubros industriales al exportarse, al intentar exportarse. También hacen referencia al aumento de los salarios. Entonces, ¿el aumento de los salarios es parte de la inflación? Y sin embargo a la gente no le da. No sé si a mucha gente no le da. No le alcanza, digo. Bueno, justamente la inflación, el principal efecto que tiene es el deterioro del salario de los trabajadores, porque después la recuperación se va dando de atrás, viene después del aumento de los precios. Entonces, hay pérdida de salario real, o sea, de lo que la gente puede comprar con su salario al haber inflación. Y cuanto más inflación hay, disminuye más el poder de compra de la gente. Y también tiene un efecto que a veces se soslaya, que es sobre la pobreza. Al haber más inflación, no disminuye menos los índices de pobreza, porque la pobreza se mide a nivel por una línea de ingresos. Entonces, al haber inflación, al ser más caros los precios, más gente queda en la pobreza. Según los datos oficiales, las estimaciones oficiales, cada 5 puntos de inflación que aumente, hay alrededor de un 3% de pobreza más, de mayor pobreza en el país. Sin embargo, estamos en los índices más bajos de pobreza, dados también por organismos gubernamentales, de pobreza, indigencia bajó, el desempleo está en cifras aceptables. Sí. ¿Cómo se entiende? El nivel más bajo de pobreza en Uruguay en la historia reciente, medido por mismos indicadores, sigue siendo el del último año de gobierno de Luis Alberto Lacalle. Pero es indudable que la pobreza ha disminuido en los últimos años. Es lógico, la economía ha crecido mucho y ha habido una bonanza económica que es innegable. El país ha crecido, la pobreza ha disminuido, el desempleo ha bajado, esos son indicadores. Pero también por las políticas sociales implementadas. El impacto de las políticas sociales es bastante reducido para explicar la baja de la pobreza. Si uno analiza, tiene mucho más que ver con el funcionamiento del mercado de trabajo que con las políticas sociales. La incidencia de las políticas sociales en la disminución de la pobreza es muy poca. Con respecto al tema Pluna, ¿usted cree que, además de haber sido
aprovechado entre comillas, para hablar mal de esta gestión del Ministerio de Economía, etcétera. ¿Usted cree que realmente es un tema solo de privados con privados, un negocio de privados con privados, como decía Banco recién? Yo soy muy crítico en general con la gestión del Ministerio de Economía por una serie de razones de manejo de la política macroeconómica. En este caso puntual, lo que nosotros hoy tenemos es muchas sospechas por falta de información y falta de transparencia. Faltan saber cosas y el gobierno no dice cosas. El tema de cómo fue que Cosmos consiguió el aval para poder presentarse, por qué este señor de 2 nombres que se presentó para el remate usó distintos nombres, la foto de Lorenzo almorzando. El señor de la derecha. El señor de la derecha. Yo pensé que era colorado o blanco cuando escuché eso. Pero no, porque aparte primero era español estaba sentado a la derecha. Y después resulta que era argentino, y después resulta que era padrino de los hijos de López Mena. O sea, hay toda una serie de circunstancias que hacen... Muy poco felices. Es un caso que despierta naturales sospechas porque no está claro y falta información, y lo que preocupa es la falta de transparencia del gobierno en el caso. El gobierno tendría que decirle claramente a los uruguayos qué es lo que está pasando. Pero ahí hay 2 ministerios directamente negociadores del tema Pluna, ¿no? Sí. El de Transporte y Obras Públicas y el de Economía y Finanzas. De acuerdo. Da la sensación de que ha sido el Ministerio de Economía el que ha llevado adelante el proceso con la participación del de Transporte. Pero lo que tendría que haber es alguna conferencia de prensa de verdad, no de estas que el gobierno se ha acostumbrado a hacer, donde llaman a la prensa pero no aceptan preguntas, donde se le pueda preguntar sobre todos los temas. Hace unos días el ministro Astori tuvo una entrevista en televisión donde no contestó preguntas. Cuando le hacían preguntas sobre el caso Pluna, decía, bueno, sobre eso no quiero hablar. Lo que necesita el pueblo uruguayo es que se le respondan las dudas razonables que tiene sobre este caso. Ese es el gran debe del gobierno hoy. Volviendo a la inflación, porque hay otra mirada, las medidas que está tomando el equipo económico, ¿son de recibo? ¿Son las únicas que se pueden instrumentar o hay otras? Porque usted ha venido más de una vez acá, y uno de los temas más fuertes que no ha tenido eco, lo lamento, claro, es, por lo menos para discutirlo, es el de las reservas. Como un país que está en bonanza, su economía no se reserva para momentos como ha hecho Chile, Alemania, qué sé yo, por poner 2 ejemplos de 2 mujeres, obviamente presidentas, pero no, de otra mirada a la economía. ¿Qué se puede hacer? Exactamente. El Banco Central está tomando medidas para controlar la inflación. Lo que hace es subir la tasa política monetaria, que eso es aplicar una política monetaria contractiva que hace que baje la inflación. Hay economistas que lo critican al Banco Central. Yo creo que el Banco Central hace lo único que puede hacer. El problema de la inflación no está en el Banco Central, está en el Ministerio de Economía. Porque lo que presiona la inflación al alza es la política fiscal expansiva, que eso presiona sobre la demanda agregada y hace que aumente la inflación. O sea que sí se podrían hacer cosas. Es la mala política fiscal, que incluye lo que tú señalabas de la falta de ahorros en épocas de bonanza, para cuando haya crisis, lo que a veces se llama regla fiscal. Eso no se ha aplicado y por eso es que, entre otras cosas, el Ministerio de Economía también está perjudicando el tema de la inflación. Sé que nos quedan muchos temas en el tintero, pero ¿saben una cosa? Le hablo directamente a usted, ministro de Economía. Las puertas de la Sede del Agua siempre están abiertas para hablar de estos temas o del que usted elija. De verdad, de ida y vuelta, abiertas. Nos despedimos con Campo Claro. Gracias, Bonilla, por estar aquí. Gracias por su aporte. Y Campo Claro son, bueno, los productos que yo llevo a mi mesa. Usted decida. Son productos del campo, orgánicos, uruguayos, de gran presencia en la memoria de todos nosotros al momento de comprar orgánicos. Ya venimos.